Hola, hola niños, ¿cómo están todos? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva experiencia de aprendizaje. En esta oportunidad, niños y niñas, trabajaremos la experiencia de aprendizaje número 5, denominado Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. Esta experiencia va a estar dividida en 4 grandes actividades y la primera actividad será celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del Perú. Es una pregunta que nos hacemos todos. Entonces, a partir de esta primera actividad, ¿qué aprenderás? A ver. En esta primera actividad vas a reflexionar sobre el sentido de la independencia a partir del análisis de los procesos y momentos históricos desde el virreinato hasta la república, con sus cambios y continuidades que influyen en tu comunidad desde una visión artística, histórica y política. ¿Y qué necesitarás? Pues bueno, como siempre, tu tableta u otro dispositivo, un cuaderno u hojas de reuso, lapiceros, colores, plumones, entre otros materiales más. ¿Y qué debes tomar en cuenta para lograrlo? Bueno, tienes que ser capaz de analizar los cambios y continuidades, así como las causas y consecuencias de la independencia del Perú, y reconocer su sentido en la actualidad, a partir del análisis de la realidad histórica de tu comunidad desde diversas fuentes. También debes identificar las repercusiones económicas en la independencia del Perú. Y finalmente también debes analizar la letra y la música del himno nacional para conocer el contexto y expresar las ideas y sentimientos que transmiten. Ahora sí, niños, empezamos con la actividad número 1, denominado Analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú, y trabajaremos en el área de personal social. ¡Listo! Es hora de comenzar. Lee el siguiente diálogo entre María y su madre con respecto a la celebración de la independencia del Perú. Ahí está. Dice que María escucha en la radio: llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el Bicentenario. Frente a lo que escuchó María en la radio se establece un pequeño diálogo entre ella y su mamá. Y dice su mamá: ¿celebrar? Sí, pero también reflexionar. Y María se pregunta: ¿celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? Su mamá le dice: ¿qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente? María dice: ¿qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden, mucha inseguridad en la comunidad. La población anhela una mejor calidad de vida, es lo que manifiesta María. Bien, este año seguramente estás escuchando lo mismo que María, y al igual que ella, también te están surgiendo muchas inquietudes. Pues bien, entonces, ayudemos a María a resolver su pregunta. Anota tus reflexiones a partir del cuestionamiento que hace María. Para ello, ayúdate con las siguientes preguntas orientadoras. ¿Por qué María tiene esa pregunta? A ver, ¿por qué crees que María se realiza esta pregunta? ¿Celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? A ver, ¿por qué se realiza María esa pregunta? Porque ve todos los días que en nuestro país las personas roban, matan, contaminan, realizan todo lo negativo, y después de 200 años todavía nos falta cambiar mucho. ¿No es cierto? Muy bien. Otra pregunta: ¿qué tendría que hacer María para resolver su cuestionamiento? A ver, ¿qué tendría que hacer María frente a todo lo que acaba de comentar en esta parte? Claro, tendría que plantearse metas, retos u objetivos para ayudar a cambiar las conductas negativas de las personas que viven en su comunidad, ¿no es cierto? Muy bien. Otra pregunta más: ¿y cómo podrías ayudarla? A ver, ¿qué harías tú para poder ayudarle a María? De repente tendríamos que plantearle que busque y analice información en fuentes confiables sobre qué se realizó antes y después de la independencia del Perú hasta llegar al Bicentenario. ¿Ve? Entonces es una propuesta. ¿Y tú cómo podrías ayudarla? A ver, responde.
¿Ya lo hiciste? Muy bien, continuemos. Ahora complementa tu reflexión con esta cita que trata sobre el sentido de la independencia. Tenemos por aquí el texto número 1, que lo escribe un historiador peruano llamado Gustavo Montoya. Dice: su estudio nos enseña qué cosas han cambiado y si hay todavía algunas tareas pendientes para que el Perú se considere un país independiente de cualquier forma de dominación o exclusión. Para ello, por ejemplo, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente. Esta información ha sido extraída del proyecto especial del Bicentenario de la Independencia del Perú del año 2020, con el título 200 años después. Los escolares preguntan, los historiadores responden. ¿Ya? Muy bien. ¿Sabías que la independencia es un proceso histórico que dura desde 1780, año en que se dieron las iniciativas peruanas de romper el dominio español, hasta 1824, cuando se libraron las últimas batallas con las fuerzas realistas, es decir, con los españoles? Y bien, con todo lo que nos informamos hasta el momento, ¿cuál es tu conclusión? ¿A qué conclusión has llegado? Bueno, personalmente he podido darme cuenta que hasta ahora todavía no somos completamente independientes y pues hay muchas cosas que mejorar. ¿Y tú, a qué conclusión llegaste? Otra pregunta dice: ¿qué mensaje sugerirías que se difunda en la radio que escuchó María? ¿Cuál sería el mensaje que tú sugerirías que se difunda en la radio? A ver. Bueno, personalmente el mensaje que yo recomendaría sería: celebremos el Bicentenario del Perú siendo solidarios, respetuosos y cambiando cada día para ser mejores personas o mejores peruanos. ¿Ve? Es una sugerencia que hago, entonces es una sugerencia que hago de manera personal, pero ahora quiero escuchar la tuya. ¿Qué mensaje sugerirías que se difunda en la radio para que escuche María? Vamos, haz tu sugerencia y luego escribe tus respuestas en tu cuaderno u hojas de reuso. Bien, para reflexionar o celebrar en este caso, es necesario conocer lo siguiente: saber qué es el Bicentenario de la Independencia, cuándo se dio, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias. Entonces, continuemos. Bien, niños, todo es cuestión de tiempo. Es decir, ¿te imaginas si hubieses estado antes o durante la independencia? Habrías podido ver los motivos, el orden de los acontecimientos, quienes protagonizaron la independencia y entre otras cosas más. Y con toda esa información podrías compartirlo ahora, ¿sí o no? Claro, ayudarías a analizar tu escenario actual y también podrías ayudar a María con el cuestionamiento que se hizo, ¿sí o no? Claro, pues ¿quién no quisiera estar antes de la independencia y ver todo lo que sucedió y también después, qué pasó después de la independencia? A mí me gustaría mucho. ¿Y a ti? ¿Te gustaría o no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿estás listo para viajar en el tiempo? ¡Excelente! ¡Vamos entonces! Listo, niños, hemos retrocedido en el tiempo. Paso número 1, un pequeño viaje de 200 años atrás. En este paso, la idea es que te ubiques en el tiempo, a partir del análisis de las siguientes imágenes como fuentes de información. Aquí te presento la primera imagen. Lee esta descripción que tiene esta imagen y luego responde por aquí las preguntas. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Dice la pregunta: ¿cuál de los dos personajes te llama más la atención? A ver, ¿cuál de los dos personajes te llama más la atención? ¿Será la tapada o el escribano? Dicho de paso, esta imagen que observas es un trabajo de Francisco Pancho Fierro, que lo realizó en acuarela sobre papel y data del siglo XIX. Entonces, una vez más, ¿cuál de los dos personajes te llama más la atención? A ver, ¿la tapada o el escribano? ¿Cuál? Eso responde por aquí, ¿ya? La otra pregunta: ¿a qué época de la historia peruana representa?
Te comento que la tapada fue instituida por uno de los virreyes en la época del virreinato, donde las mujeres tenían que cubrirse la cara y solamente mostrar una pequeña parte de sus ojos para poder. Ellas andaban de esa manera, cubiertas sus caras, y por eso se le conoce como las tapadas. Y por aquí tenemos a un escribano. Entonces, ¿a qué época de la historia peruana representa? A la época del virreinato. Muy bien. Leamos por aquí. Dice: los escribanos eran personas dignas de confianza que se encargaban de facilitar y clasificar documentos. Existían los escribanos oficiales, los cuales trataban sobre asuntos de gobierno, y los escribanos públicos, que trataban asuntos cotidianos, como compras y ventas, pleitos entre pobladores u otros asuntos. Continuemos. Por aquí te presento otra imagen más. Entonces, tómate tu tiempo y obsérvalo atentamente. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Entonces, ahora respondamos las preguntas que están en esta parte. Dice: ¿a quién observas en la imagen número 2? A ver, ¿a quién observas? Claro, pues, observas a María Parado de Bellido. Muy bien. ¿En qué se diferencia de la imagen número 1? A ver, ¿en qué se diferencia esta imagen, que es una mujer, con la imagen que está en esta parte? A ver, claro, en que esta mujer, llamada María Parado de Bellido, no está cubierta su rostro, ¿ve? Y en la otra imagen sí lo está. Muy bien. Y ahora respondamos esta pregunta. ¿Por qué aparece la moneda en la imagen? A ver, ¿por qué aparecerá esta moneda en esta imagen? A ver. Porque en esta moneda también observamos la misma persona, ¿ve? Y esta moneda es un reconocimiento que le hacen a María Parado de Bellido por ser una mujer valerosa que luchó por la independencia del Perú. Es una mujer que representa el bicentenario del Perú. Muy bien, ahora respondamos a esta pregunta. ¿Dónde se desarrolla la escena? ¿A qué momento de la historia peruana representa? A ver, según nos relata la historia, es una mujer que participó en la independencia del Perú, desde la etapa de la emancipación, con otros héroes y heroínas que la acompañaron. Entonces, ¿a qué momento de la historia peruana representa? Podemos colocar en esta parte a la etapa de la emancipación o también a la época de la independencia. Muy bien, ahora leamos esta información. Dice: el Banco Central de Reservas del Perú ha tenido a bien reconocer a María Parado de Bellido como una de las mujeres que aportaron al proceso de la independencia para la construcción de la República en la serie numismática La mujer en el proceso de independencia del Perú. Muy bien, continuemos. Listo, niños, ahora complementa tu análisis de imágenes con los siguientes textos. Por aquí te presento el texto número 2, escrito por la historiadora Susana Aldana, que dice: las mujeres que lucharon por la independencia lo hicieron desde sus propios espacios de vida. María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente, fue capturada y ajusticiada por los realistas en el año de 1822. Y aquí en esta imagen, niños y niñas, tenemos el fallecimiento de María Parado de Bellido. Muy bien. Texto número 3, escrito por la historiadora Cecilia Méndez. Dice: otra característica que todavía nos marca es que, mucho antes de la independencia, tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena, que fueron aplastadas con mucha violencia. Ello dificultó construir después un movimiento independentista más sólido, cuando el resto de Hispanoamérica ya se movilizaba por la independencia. Por ejemplo, recordemos la rebelión de Túpac Amaru II en el año de 1780. Al igual que María Parado de Bellido, uno de los personajes más representativos de la época de la emancipación es pues Túpac Amaru II, quien también luchó para que nuestro país alcance la libertad y sea independiente. ¿Ve? Muy bien, continuemos. Texto número 4, escrito por el historiador Asensio Martínez Riaza, el cual nos dice: la monarquía española controló la información
sobre todo desde la década de 1790, para evitar que los ideales de la Revolución Francesa se expandieran a sus territorios. Entonces, quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. No obstante, en los barcos que arribaban a los puertos del Pacífico, viajeros y peruanos que habían estado en el extranjero introducían libros y escritos no permitidos. Muy bien, niños, ¿y qué tal el viaje? ¿Qué te pareció? ¿Descubriste a qué momentos de la historia peruana viajaste? Claro, viajamos a la época del virreinato, de la emancipación y también a la época de la república. Muy bien. ¿Y cuáles son las noticias que nos traes de esos momentos? Esa pregunta la respondes tú. Continuemos. Paso número 2. Ordena tu itinerario del viaje. Puedes consultar otras lecturas o preguntar a tus familiares sobre lo que estamos aprendiendo. Y una vez que ya lo hayas hecho, dibuja el mapa del Perú y señala los lugares que has recorrido en el viaje que hiciste con las imágenes 1 y 2. Por aquí están las imágenes y por aquí vamos a dibujar el mapa del Perú. Entonces, ahora señala esta primera imagen. ¿A qué lugar del Perú crees que representa? A ver. Ah, muy bien. A la ciudad de Lima. Y esta segunda imagen, ¿a qué lugar del Perú representa? ¿Te acuerdas de dónde era María Parado de Bellido? Ah, muy bien. A Ayacucho. Entonces, en el viaje que realizamos, recorrimos lugares como Lima y Ayacucho. Una vez que hayas terminado esta actividad, pasa al siguiente. Dibuja una línea de tiempo como la que se muestra aquí y señala las épocas a las cuales pertenecen las dos imágenes. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo donde la A nos señala en la leyenda que representa la época virreinal o la época del virreinato. La B, que se encuentra dentro de la época del virreinato, representa a la etapa de la emancipación y la C representa, niños y niñas, la etapa de la república. Sigamos leyendo a ver nuestra línea de tiempo. Dice que la época virreinal inicia en el año de 1542. La época de la emancipación se dio a partir de 1780 y en el año de 1821 se proclamó la independencia del Perú. Más adelante, en el año de 1824, se realizó la batalla de Ayacucho y por aquí estamos en la actualidad, es decir, en el año 2021. Desde el año de 1821 hasta el 2021 se conoce como el bicentenario de la independencia del Perú. Muy bien, ahora que hemos analizado y hemos visto esa línea de tiempo, entonces indiquemos la imagen número 1, la tapada y el escribano, ¿a qué proceso histórico del Perú pertenece? A ver, ¿será la época virreinal, la época de la emancipación o la época de la república? A ver. Ah, muy bien, pertenece a la época virreinal. Y ahora esta imagen de María Parado de Bellido, ¿a qué proceso histórico del Perú pertenece? ¿Será a la época del virreinato, a la etapa de la emancipación o a la época de la república? ¿A cuál? Ah, según lo que leímos anteriormente en las fuentes de información, ella pertenece a la época de la emancipación o a inicios de la época de la república. Está en la etapa de la emancipación después de la proclamación de la independencia y a inicios de la época de la república. Ella es uno de los personajes que lucharon para que nuestro país sea independiente. Muy bien, continuemos. Paso número 3. Comparte tu viaje con tus familiares. Cuéntales que realizaste un viaje al pasado. Explícales lo que representan tanto María Parado de Bellido como la tapada, así como también sus diferencias. Según la ubicación que realizaste en el mapa y en la línea de tiempo, a partir del análisis de los textos e imágenes en tu viaje, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que la independencia fue un proceso? Porque tuvo muchos acontecimientos para lograr la independencia del Perú. Es decir, pasó varios años para ser libres del gobierno de los españoles. ¿Ve? Muy bien, otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de la independencia del Perú para ti? Personalmente, para mí es importante porque a partir de la independencia ya no fuimos oprimidos, maltratados, esclavizados por los españoles. Logramos ser libres de aquel gobierno. Y ahora tú responde,
¿Cuál es la importancia de la independencia del Perú para ti? Otra pregunta más. ¿Qué se quería alcanzar con la independencia y qué tanto se logró? Claro, se quería alcanzar la libertad, ser un país libre e independiente. ¿Y tú crees que se logró? Sí, ¿verdad? Claro que se logró, pero todavía hay muchas cosas que debemos de mejorar. Y ahora responde esta pregunta. Después de todo este análisis, ¿qué le dirías a María? A ver, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría a María que aún hay muchas cosas que debemos mejorar para ser completamente independientes. Aún las personas de nuestro país necesitan cambiar, necesitan mejorar y ser cada día mejores peruanos. Eso hará que nosotros seamos realmente independientes. ¿Y tú, qué le dirías a María? Vamos, responde las preguntas y continuemos. Bien, niños, para terminar, por aquí evalúa tus aprendizajes. Te dejo por aquí un criterio para que lo puedas leer e indicar si lo lograste o necesitas apoyo. Gracias, niños, por prestarme atención. Es el fin de la actividad. Nos vemos el día de mañana con una nueva actividad. Cuídense mucho. Hasta pronto.